Esta es una frase revelación. El final de un proceso de búsqueda, de indagación en la mente, en los recuerdos y en el propio discurso de mi paciente para poder entender de dónde vienen sus episodios de ansiedad que está presentando en el trabajo, porque además es un trabajo en el que tiene muy poco tiempo y por unos pequeños errores que se pueden subsanar, que se subsanaron tranquilamente, entonces empezó a hacer nuevamente episodios de ansiedad. Y particularmente quiero hacer énfasis en este caso, no por nada discriminador ni despectivo, pero yo diría que esto es un problema bastante común desde lo masculino, porque llegar a esta frase además se asocia con unas actitudes que seguramente tú también has visto con tu pareja o con algún compañero de trabajo, donde no dice es que yo lo sé todo, pero sus actitudes son del tipo que llamamos se la da de sábelo todo. Siempre tiene algo que decir, jamás se queda callado, siempre interviene y no es por llamar la atención. Bueno, puede que haya algunos trastornos relacionados con llamar la atención, pero lo digo más desde lo masculino porque aquí sí hay un aprendizaje importante a nivel social. Y eso te lo voy a mostrar a través de la historia familiar que creo que además es bastante común en muchas personas. Pero también digo que es un problema de la masculinidad porque con una anécdota que te voy a contar, hasta yo me preocupé. Yo dije, ¿esto será aprendido o esto será genético? Porque si es genético, ¡ay! Van a sufrir mucho más los hombres. Cuando mi sobrino tenía como 5 años más o menos, lo llevé un día para el consultorio y le saqué un rompecabezas para que se entretuviera. Y bueno, yo aprovechaba también, yo observaba a ver qué tal su proceso de razonamiento. Este rompecabezas no es un rompecabezas común, tiene unas formas diferentes y es bastante grande. Cuando le saco la caja y él observa el dibujo, se queda detenidamente viéndolo y comienza a armar. Muy bien, empieza a armar las piezas y en algún punto se tranca. Y yo le digo, bueno, pero puedes ver el papel si no encuentras la pieza para que sepas qué parte del dibujo es. Y sin levantar la cara me dijo, no, porque yo soy un macho y yo tengo que poder hacer esto. Y yo, ok. Y bueno, al final no volvió a ver el papel y terminó el rompecabezas, pero tenía 5 años. Entonces yo decía, bueno, pero ¿dónde aprendiste tú eso? ¿Dónde escuchaste eso? Claro, no me iba a dar la respuesta. Sé que en su casa no era, estaba segurísima de eso. Así que de verdad espero que lo haya escuchado en algún programa infantil de cable o de internet, porque si esto de verdad resulta genético, bueno, esto es un sufrimiento garantizado para los hombres, pero estoy segura de que no. Además, hay algo importante en esta frase desde el punto de vista también psicológico para mí y es esta necesidad o esta obligación además, porque es que lo dice, tengo que demostrar. O sea, no es que quiero demostrar, no es necesito demostrar, tengo que demostrar. La palabra demostrar etimológicamente se compone de, que indica énfasis e intensidad. Si hay alguna intensidad, significa que hay fuerza, que hay que ponerle energía para la acción, en este caso, de mostrar, que significa mostrar. Por lo tanto, demostrar implica mostrar algo de manera clara y evidente, generalmente a través de argumentos, pruebas o ejemplos. Entonces, como esta no es la primera vez que escucho esto y casi siempre genera problemas asociados con trastornos de ansiedad, pues me pareció muy importante poder compartirte en este episodio esta experiencia con mi paciente y cuánto le ha ayudado a él poder ver con claridad la creencia de base que dispara sus crisis de ansiedad. Casi siempre la aparición de los síntomas de ansiedad están activadas por dos factores importantes. Pasan muchas cosas a nivel biológico, comportamental también, pero quiero hacer énfasis en dos en particular.
Uno, de hecho, son las creencias, las distorsiones, el discurso propio de la persona, como en el caso de mi paciente, y si alguien más viene, se adelanta y lo resuelve antes que yo. Y también otras frases como, seguro lo estoy haciendo mal, no quiero molestar a nadie, esto lo tengo que resolver yo si yo me equivoqué. Y la más importante, quiero demostrar que yo valgo, que yo sé. Es decir, es como si tu valía personal o tu valía como ser humano está en función de lo que sabes, del conocimiento o de la capacidad intelectual. Y por otra parte, la emoción que predomina tiene que ver mucho, primero con la rabia, que es como lo más evidente, lo que se puede manejar mejor. Por eso vemos que en muchos casos las respuestas emocionales de los hombres tienden a ser hacia la rabia, antes que cualquier otro sentimiento, recuerda, por aquello de la represión emocional que fomenta la cultura. Y esta rabia, ¿de dónde viene? Evidentemente de un sentimiento de injusticia. Pero ¿cuál es la injusticia aquí si supuestamente, verdad, tú te equivocaste y lo hiciste mal? La injusticia viene de la competencia, porque se compara con otros hombres, como en algún momento se tuvo que comparar con sus hermanos, de acuerdo a su historia familiar, que ya te la voy a contar. Y aparte de eso, además, la rabia surge como un mecanismo de respuesta ante la sensación de pérdida de control. Es una injusticia no tener el control. No es posible ni siquiera pensar que no voy a tener el control sobre la situación. Esto, como te digo, lo vemos mucho en los hombres, pero esto le va a pasar a cualquier persona porque la sensación de injusticia o la percepción de una determinada injusticia la vivimos todos los seres humanos en diferentes contextos. Aquí la diferencia es el cómo se dan el permiso de expresar primero la rabia. Pero muchas veces la rabia termina siendo lo que encubre lo más importante. En los estados de ansiedad, en los trastornos de ansiedad, recuerda que la emoción que predomina es el miedo. Así que la rabia se convierte en una especie de paraván para que nadie pueda ver, y ni siquiera la propia persona a veces, porque no lo acepta, el miedo. ¿El miedo a qué? Bueno, a cualquier cosa. Recuerda que la ansiedad tiene que ver con miedos difusos, pero en este caso, que ya mi paciente lo tiene más que identificado, ¿verdad? Pero se le olvida y lo vuelve a echar debajo de la alfombrita de las emociones. El miedo a ser rechazado, a ser abandonado, a que lo dejen o a que lo despidan, en este caso en el mundo laboral. Pero es un miedo que está permanentemente allí debido entonces a su historia familiar. Las familias de donde vienen muchos de estos pacientes que sienten que tienen que demostrar que sí saben para no decepcionar, para no ser abandonados, para no ser rechazados, tienen algo siempre en común y es una historia de exigencias, de unas peticiones que son en realidad unas exigencias, a veces explícitas, pero otras veces no se dice toda la información. Así que implícitamente la exigencia no es por la acción misma que se le está pidiendo que haga, sino lo que eso va a representar para las personas adultas y también para la propia persona, porque al final es un mecanismo de resolución de su intranquilidad. Yo tengo que hacer algo también para tranquilizarme, pero sobre todo está la sensación de tener el poder de que puede tranquilizar a su papá o a su mamá. Y claro, cuando hablamos de exigencias para los hijos menores o cuando están apenas empezando la adolescencia, que fue lo que le sucedió a mi paciente, son cosas que de pronto están tan normalizadas que no se está entendiendo el impacto que eso tiene en la psique. Y hablamos de exigencias como tienes que ser el mejor en el colegio, cuida a tu mamá, cuida a tus hermanos, pórtate bien, ¿sí?
Y en este caso de mi paciente, su exigencia era: ve y busca a tu hermano, al hermano mayor, casi adulto, que ya fumaba, tomaba y hacía desastres y por supuesto se iba de la casa. Pero no solamente él, la hermana también lo hacía. Y era la tarea de él en algún punto tener que ir a buscar a su hermano y a su hermana para que su mamá estuviera tranquila. Porque la angustia de la madre, ¿verdad? Era como la señal de: yo tengo que tranquilizarla. ¿Y para qué había que tranquilizar a la mamá? Para que me vea a mí. Porque siendo el menor de 3 hijos, todo giraba en torno a los comportamientos de los hermanos mayores. Y él también necesitaba ser visto. Y ser visto porque era bueno, porque era obediente, porque era tranquilo, porque comparado con estos dos hermanos que dieron tanta lucha y que eran bastante rebeldes, entonces, como dice él, yo aprendí que tenía que portarme bien para no generar más conflictos en la casa e intentar que mi mamá estuviera tranquila. Entonces imagínate un chico de 13 años yendo a buscar al hermano y, para colmo, que lograra encontrar al hermano y lo llevara a la casa. Entonces, esta sensación de yo puedo, porque me están entregando el poder de hacerlo, y además terminar de verdad encontrando al hermano, persuadiéndolo, convenciéndolo, dándole una tremenda charla para que se fuera para la casa con él y llegar a la casa con el hermano, pues tú entenderás que en la mente de un niño adolescente eso es casi que tener un superpoder. Y este poder fue entregado por la persona adulta, porque además, sin un padre, ya que había fallecido, siendo mi paciente muy pequeño, su figura masculina, su modelo masculino era su hermano mayor. Y no solamente lo iba a buscar porque le importaba demasiado tener a su hermano mayor en la casa, sino para tranquilizar a la mamá y para intentar conseguir la armonía familiar. Esta entrega del poder a un hijo para hacer tareas que le corresponden a los padres es lo que llamamos en las dinámicas familiares la inversión de roles o la descolocación del lugar. ¿Cuál es el lugar de los hijos dentro de la familia? El de los que son cuidados, orientados, guiados, acompañados e enseñados. ¿Cuál es la tarea del padre y de la madre? Pues cuidar, proteger, orientar, dar las pautas de convivencia y de comportamiento para que el sistema familiar funcione. Cuando se dan este tipo de casos con las familias, en la psique se termina generando lo que sería el arquetipo del padre. ¿Qué representa el padre en el imaginario colectivo? La autoridad, el que sabe, el que tiene el poder, el que tiene la fuerza, el que dicta las normas y dicta las reglas. Y no estoy hablando del rol social asignado a los hombres. Estoy hablando de el arquetipo, lo que representa para la humanidad la figura masculina del padre y también la figura del sabio, porque entonces además, si tienes este poder de lograr convencer al hermano de que tus resultados sean favorables, bueno, termina siendo el sabio, el que tiene los argumentos, el que sabe cómo resolver, y entonces el que hay que preguntarle todo. A él se le pide opinión, a él se le cuenta todo para que él diga qué es lo que hay que hacer. ¿No te parece demasiada carga, demasiada presión para los hombres tener que pensar por sí mismo y por 3 personas o 5 personas más? Bueno, esto va a ser un factor importante en el desarrollo de trastornos de ansiedad, pero también de una baja autoestima, porque al final, ¿de dónde sacas tú el conocimiento o la información para hacer una tarea para la cual no estás preparado? Entonces, evidentemente los seres humanos tenemos la capacidad de inventar mucho y de intentar, porque es una necesidad biológica de orden, llenar los espacios vacíos. Si yo no sé cómo hacerme, lo invento. Y es tanto así que él mismo terminó riéndose con una anécdota que me contó
porque ahí lo entendió claramente, cómo se vive esto en la vida cotidiana. Y me cuenta, Gisela, es que ya sin ir muy lejos, mira, hace 2 semanas me llamó una tía que vive en Estados Unidos con la que tengo mucho tiempo que no hablo. Y me llamó para preguntarme qué podía hacer ella para ganarse un premio que estaban rifando en las redes sociales. O sea, algún producto X. Y claro, yo me echo a reír junto con él, porque es que de verdad es como irracional. Y le comento, ¿y tú qué sabes de marketing digital y de redes? Y me dice, es que precisamente yo no sé absolutamente nada. Pero me puse a inventar y entonces le tiré unas teorías ahí estadísticas y le traté de darle algo para que ella pudiera ponerlo en práctica y ganarse el premio. Y ahora que te lo estoy contando, claro que es absurdo, pero eso es lo que yo hago. Soy capaz de inventar cosas solamente para decir no sé. Este tipo de insights, claro que ayudan muchísimo entonces a resolver, porque si ya lo estás viendo y entiendes de dónde viene una buena parte del problema, pues hay que hacer algunas cosas. Dicho sea de paso, con la hermana nunca funcionó. A la hermana nunca la encontraban, no sabía dónde estaba. Ella sí hacía muy bien su rebelión de adolescente, pero con el hermano sí. Toda esta historia definitivamente es demasiado ilustrativa y puede contribuir a que se entienda mejor esto de cómo se va desarrollando la autoestima, el autoconcepto, la autoimagen de la gente. Pero para ello te voy a invitar a mi página web, laculpaestuya.com, y busques la colección de libros de La culpa es tuya. El número 2, la verdadera autoestima, pues entonces te da algo de esto que te puede ayudar para poder entender de verdad qué es eso de la autoestima, de dónde viene y qué herramientas se pueden utilizar para mejorarla o qué es lo que hay que hacer para mejorarla. Porque al final una persona temerosa, competitiva, que en realidad duda de sí misma, no es una persona que tenga una buena autoestima. Y por otro lado, también te quiero invitar en la página web y en la colección de libros, el número 6, el naturalizado maltrato infantil, pues también te puede dar luces de qué son estos patrones dañinos, insanos en las dinámicas familiares que se consideran maltrato, que se consideran que pueden generar un daño. Y uno de esos daños precisamente tiene que ver con dar el poder o asignar o exigir acciones a los hijos e hijas que no les corresponden, ni biológicamente, ni psicológicamente, ni por el lugar que ocupan en la familia. Así que entonces pasa por la página web para que accedas a la tienda y puedas elegir cualquiera de los libros o la colección completa. Y no te olvides que ahí también tengo 200 audioayudas sobre temas de psicología que también te pueden ayudar a ser una mejor persona y a tener una buena salud mental. Y además de suscribirte a la página web, no olvides suscribirte también a este canal para compartir los episodios y darle like, porque me encanta de verdad ayudarte y tu retroalimentación me anima a seguir trabajando en desarrollar este contenido. Cuando yo estaba en el bachillerato, el último año, en la materia de filosofía, hubo una frase del profesor en una de las clases que para mí fue muy impactante porque además me pareció sumamente tranquilizadora en este proceso de crecer y ser adulto y las exigencias muchas veces a nivel social que nos van a hacer, ¿verdad? Personas, instituciones, sistemas, y que me parece además justo reconocer las limitaciones de nosotros los seres humanos para terminar de completar ese proceso de autovaloración que siempre debemos hacer en la vida adulta. Y él en esa clase dijo, nadie sabe de todo, todo el mundo sabe del todo.
Y es que tiene todo el sentido, porque hoy en día sabemos que es imposible que nosotros los seres humanos sepamos absolutamente todo acerca de esta vida y de este mundo. Solamente podemos saber de ese todo una parte, una fracción, que es la que podemos manejar, porque hasta desde el punto de vista neurobiológico, hoy en día sabemos que este cuerpito denso, lleno de células, físicamente, materia, no podría, con la enorme cantidad de información que existe en la vida. Las limitaciones que tenemos en eso que llamamos perfección, porque no existe. Quiero darle énfasis para cerrar este episodio con el tema de los derechos asertivos, que es importante conocerlos porque al final le dejé a mi paciente ese día de la sesión uno de esos derechos. Los derechos asertivos son ese conjunto de principios que reconocen la valía de una persona y son la base además de las comunicaciones interpersonales sanas. Sin esa autovaloración, sin la aceptación de un derecho que podemos ejercer, pues nos podemos meter fácilmente en situaciones de angustia o hasta problemas como los que le ocurren a mi paciente a veces sin querer. Y es precisamente uno de los derechos para mí más importantes es el derecho a decir no sé. No podemos saberlo todo. No tenemos que saberlo todo. Y aún sabiendo lo que nos pregunten o lo que otra persona quiera saber, no estamos obligados a dar la información. Pero como derecho creo que es importante trabajar en el no saber como una limitación que todos los seres humanos tenemos. Así como también hay otro derecho que me parece importante incluirlo dentro de este tema. Hay muchos, la lista es muy amplia, pero entre el derecho a no saber y este que te voy a comentar, me parece que es importante como hombre, como mujer, que puedas aceptar que tu valor como ser humano no depende de lo que sabes ni de lo que haces. Tu valor personal es importante porque existes. Estás aquí en este mundo. Y ya eso es muy importante. Y el otro derecho se refiere a una de las cosas más humanas que podemos tener. Y es el derecho y la capacidad para cometer errores y hacer responsables de ellos. No existe la perfección. Todos y todas cometemos errores en diferentes ámbitos y eso no nos quita valor como persona. Todo lo contrario, yo te diría que ser una mejor persona implica aceptar nuestras limitaciones y que una vez que cometemos el error, tenemos derecho a también repararlo si de verdad es nuestra responsabilidad. Yo espero que con este episodio te haya ilustrado acerca de esta gran presión social e intrapersonal que puedas tener tú o cualquier persona que tú conozcas o veas por allí para que comprendas de dónde viene esto, no juzgar, no rechazar, no cuestionar, porque como siempre digo, todo esto tiene una historia detrás y la presión de saber para valer, sí, afecta más a los hombres, pero también a las mujeres. Entonces, con este caso, si te quedó más claro que tienes el derecho a no saber, que tienes el derecho a buscar tu tranquilidad dentro de la ignorancia y las limitaciones que todos tenemos, pues me voy a dar por satisfecha por haberte ayudado. Como siempre, ha sido un placer compartir este ratito contigo. Recuerda suscribirte y darle like a este episodio. Y no te olvides de pasar por la web a buscar la colección de libros o a buscar el servicio de psicoterapia online que tengo allí con mi equipo colaborador. Te espero en el próximo episodio.